Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión aquí en Podcast de Libros y Pelis. ¿Vale? Esta vez nos vamos a meter de lleno en una comedia que seguro que a muchos os suena. A ver. El cambiazo. Ah, sí, la del cambio de cuerpos. Exacto, esa misma. Una de esas pelis que te hacen reír porque también te dejan pensando. Totalmente, y es que a veces las comedias más disparatadas esconden temas de fondo súper interesantes. Claro, como por ejemplo en esta Pintis se tocan temas como la responsabilidad, la familia, el valorar lo que uno tiene. Sí, o sea, la peli nos presenta a estos dos amigos de la infancia, Mitch y Dave. Que vamos dos polos opuestos completamente. Total, uno es el típico espíritu libre sin ataduras y al otro pues está casado con hijos, un curro que lo absorbe. Ajá, y claro, cada uno envidia la vida del otro. Ahí es donde empieza todo, ¿no? Esa envidia es la chispa que enciende la trama. Sí, porque ambos piensan que la hierba es más verde al otro lado, pero la película nos demuestra que no es oro todo lo que reluce. Y lo hace de una manera súper divertida. Recuerdo esa escena en la que Mitch, que está en el cuerpo de Dave, tiene que lidiar con una reunión importantísima en un bufete de abogados. ¡Guau! ¡Qué momentazo! Es que ver a este tío tan despreocupado intentando hacerse pasar por un abogado serio es para morirse de risa. Es brutal. Y además de ser divertidísima, esa escena también nos da pistas sobre uno de los temas principales de la película, pues la masculinidad y todas esas expectativas que la sociedad nos impone a los hombres. Ya entiendo por dónde vas. Pero, Mitch, que sería como el arquetipo del hombre libre y sin ataduras, de repente se ve obligado a asumir roles que tradicionalmente se asocian a la figura paterna y profesional. Claro. Y por otro lado tenemos a Dave, que en el cuerpo de Mitch pues redescubre la espontaneidad, la libertad. Es como si ambos personajes a través del intercambio se dieran cuenta de que la felicidad no está en un extremo u otro, sino en encontrar un equilibrio. Encontrar tu propio camino. Exactamente. Y lo interesante es que la película, a pesar de su tono cómico, no se queda en la superficie. No para nada. A través de Mitch y Dave, se nos invita a reflexionar sobre los distintos modelos de hombre que existen. Y sobre cómo la sociedad nos presiona para encajar en un molde preestablecido. Totalmente. Y hablando de encajar en un molde, yo creo que Ryan Reynolds y Jason Bateman están perfectos en sus papeles. Sí, la verdad es que bordan los personajes. Transmiten genial tanto el humor de la situación como las emociones más profundas. Y la química entre ellos es increíble. Se nota que se compenetran a la perfección. Eso es fundamental para que la película funcione a tantos niveles. Porque no solo te ríes con las situaciones disparatadas, sino que también empatizas con los personajes y sus conflictos internos. Totalmente. Claro que también hay que decir que El Cambiazo recibió críticas de todo tipo. Sí, eso es cierto. Algunos la encontraron predecible, llena de clichés. Mientras que otros la elogiaron por su humor inteligente y por su capacidad de tratar temas complejos de una manera ligera y entretenida. Pero al final depende de las expectativas que tengas al ver la película. Si buscas una comedia simple, sin pretensiones, El Cambiazo cumple de sobra. Pero si te fijas un poco más, puedes encontrar capas de significado que van más allá de la simple comedia. Es como si la peli te dijera, puedes reírte a carcajadas, pero si quieres también puedes llevarte algo más. Exactamente, y esa dualidad, esa capacidad para entretener y a la vez invitar a la reflexión, es lo que hace que El Cambiazo sea tan especial. Sin duda. Y hablando de cosas especiales, ¿sabías que la película fue un éxito inesperado en Rusia? En serio, no tenía ni idea. Y sí fue uno de los países donde más recaudó. Es curioso cómo una historia sobre dos amigos americanos que intercambian sus cuerpos puede conectar con un público tan distinto. Pues sí, es fascinante como una simple comedia puede abrir la puerta a tantas interpretaciones. La verdad es que sí. Y eso me lleva a un detalle bastante curioso que ocurrió en el estreno de la película en Estados Unidos. ¿A qué te refieres? A la aparición sorpresa de Sandra Bullock en la alfombra roja. Ah, la amiga de Ryan Reynolds. Exacto, por aquel entonces eran muy amigos y ella se presentó en el estreno para apoyarlo. Un detallazo por su parte. Sí, algunos lo vieron como una simple muestra de amistad, pero otros especularon con la posibilidad de futuras colaboraciones. Nunca se sabe en Hollywood. Sea como fuera, la presencia de Bullock en el estreno sin duda generó un gran revuelo. Y es que a veces son esos pequeños detalles los que más llaman la atención. Totalmente. Pero bueno, antes de que nos desviemos demasiado del tema principal, creo que es importante recordar a nuestros oyentes que aún nos queda mucho por explorar en esta comedia tan divertida y a veces profunda. Sí, todavía hay tela que cortar. En la siguiente parte de nuestra inmersión, nos adentraremos en algunos de los temas más controvertidos de la película. Como por ejemplo, el humor a veces soez o la representación de los personajes femeninos. No os lo perdáis. Retomamos nuestra inmersión en El Cambiazo y esta vez nos vamos a adentrar en un terreno un poco más resbaladizo. Ajá.
El humor de la peli, que a veces es un poco subido de tono. Sí, es cierto que la peli no se anda con chiquitas a la hora de usar chistes escatológicos y situaciones un tanto incómodas. Ya. ¿Crees que ese tipo de humor era necesario para contar la historia? ¿O podría haber funcionado igual de bien con un enfoque más sutil? Pues es una buena pregunta y creo que no tiene una respuesta fácil. Por un lado está claro que el humor gamberro y políticamente incorrecto es parte de la esencia de la película. Sí. Le da ese toque irreverente desenfadado. Totalmente. Pero a veces me pregunto si no se pasa un poco de la raya. ¡Claro! Hay escenas que a mí personalmente me generan más incomodidad que risas. Ya entiendo lo que dices, el humor es subjetivo. Claro. Lo que a uno le hace gracia a otro le puede parecer ofensivo. Sí, total. Y en el caso de Cambiaso, creo que los directores quisieron jugar con los límites del humor. Empujar un poco los límites. Pero a veces esa apuesta puede ser arriesgada. Y también hay que tener en cuenta que el humor evoluciona con el tiempo. Lo que hace unos años nos parecía gracioso, hoy en día puede resultar anticuado o incluso inapropiado. Totalmente de acuerdo. Y en ese sentido, el Cambiaso no ha envejecido del todo bien. ¿No? Hay chistes que se basan en estereotipos de género, en situaciones que hoy en día consideraríamos de mal gusto. Por ejemplo, la escena en la que Mitch, en el cuerpo de Dave, tiene que rodar una escena de sexo para una película. Ah, sí. A mí me parece que roza lo grotesco. Ya. Si bien es cierto que se juega con el humor absurdo de la situación, y también hay una cierta cosificación del cuerpo femenino que no me parece acertada. Estoy de acuerdo, esa escena en particular creo que es un ejemplo de cómo la película a veces cae en la trampa del humor fácil y superficial. Sí. Y hablando de personajes femeninos, no podemos pasar por alto el papel de Jamie, la esposa de Dave, interpretada por Leslie Mann. Claro. ¿Crees que la película le hace justicia a su personaje o se limita a presentarla como un estereotipo de la mujer moderna? Pues esa es otra cuestión que ha generado debate. Ya. Por un lado, Jamie no es un personaje plano o unidimensional. No. Se nos muestra como una mujer inteligente con sus propias ambiciones y frustraciones. Sí, pero también es cierto que su personaje está supeditado al de su marido. ¿Es verdad? Al final la historia gira en torno a la transformación de Mitch y Dave, Sí. mientras que Jamie queda relegada a un segundo plano. Es una crítica válida. Sí. La película podría haber explorado con más profundidad la perspectiva de Jamie y su propia búsqueda de identidad. Totalmente. Sin embargo, creo que el personaje, dentro de sus limitaciones, aporta un contrapunto interesante a la dinámica entre los dos protagonistas masculinos. De hecho, hay una escena en la que Jamie le confiesa a Mitch, que está en el cuerpo de Dave, que se siente atrapada en su rutina diaria Ajá. y que echa de menos la pasión que tenía al principio de su relación. Sí. Ese momento me parece bastante revelador, Sí. porque nos muestra que Jamie también está lidiando con sus propios conflictos internos, Sin duda. Y es una pena que la película no profundice más en esos conflictos. que queda en la superficie. Eso es sin explorar todo el potencial dramático del personaje. Es como si el Cambiaso se centrara tanto en el humor y en la transformación de los personajes masculinos que se olvida de que las mujeres también tienen sus propias historias que contar. Estoy de acuerdo, la película podría haber ganado mucho si hubiera dedicado más tiempo a desarrollar el personaje de Jamie y a explorar su perspectiva sobre los acontecimientos. Claro, al final la película nos presenta una visión bastante idealizada de la masculinidad, Y pero deja un poco de lado la complejidad del universo femenino. es cierto, el Cambiaso nos invita a reflexionar sobre los roles de género, pero lo hace desde una perspectiva un tanto sesgada. Y hablando de perspectivas, ¿crees que la película tiene un mensaje final? Claro, o se limita a plantear preguntas sin ofrecer respuestas. Bueno, esa es una pregunta que cada espectador debe responderse a sí mismo. Yo creo que el Cambiaso, a pesar de sus imperfecciones, nos deja con algunas reflexiones interesantes sobre la amistad, la familia, la búsqueda de la felicidad. Totalmente, y aunque la película puede resultar un poco frívola en algunos aspectos. Creo que también tiene momentos de genuina ternura y emoción. Claro. Al final, tanto Mitch como Dave aprenden a valorar lo que tienen y a apreciar las pequeñas cosas de la vida. Exacto. Y ese mensaje al final es universal. No importa si eres hombre o mujer, si eres joven o viejo, si vives en Estados Unidos o en Rusia. No. Todos buscamos la felicidad y a veces la encontramos en los lugares más inesperados. Y a veces para encontrar la felicidad solo necesitamos un pequeño cambiazo en nuestra perspectiva. Justamente el Cambiaso nos recuerda que la vida está llena de sorpresas ¿Sí? y que a veces lo que creemos que queremos no es lo que realmente necesitamos. Y con esa reflexión creo que podemos dar por concluida la segunda parte de nuestra inmersión en el cambiazo. ¿De acuerdo? En la tercera y última parte exploraremos algunas curiosidades sobre la producción de la película Bien, y compartiremos algunas reflexiones finales sobre su impacto en la cultura popular. no os lo perdáis.
Y ya estamos de vuelta para la última parte de nuestra inmersión en El Cambiazo. Aquí estamos. Hemos analizado la trama, el humor, los personajes, incluso nos hemos atrevido a cuestionar algunos aspectos de la peli. Sí, sí. Pero como toda buena película, El Cambiazo también tiene su lado fascinante detrás de las cámaras. Totalmente, a veces las historias que se tejen durante el rodaje son tan interesantes como la propia película. Y en el caso del Cambiazo, hay algunas anécdotas y curiosidades que a lo mejor sorprenden a nuestros oyentes. Me encantaría descubrir esos pequeños secretos del cine. Pues mira, una de las cosas que me llamó la atención fue que la película se rodó en Atlanta, Georgia. Ah, sí, no lo sabía. Sí, sí. Y no solo eso, gran parte de la filmación tuvo lugar en exteriores, Vaya. lo que le da a la película un aire muy realista a pesar de su premisa fantástica. Claro, es curioso cómo la elección de una localización puede influir tanto en la atmósfera de una película. Totalmente. Atlanta, con esa mezcla de modernidad y tradición de espacios urbanos y naturales, parece un escenario perfecto para una historia que juega con los contrastes. Exacto. Y además Atlanta es un importante centro de producción cinematográfica en Estados Unidos. Claro. Así que es posible que también influyeran los incentivos fiscales y la disponibilidad de profesionales del sector. El negocio del cine es un mundo aparte. Desde luego. Pero volviendo al Cambiazo, hay algo que me intriga. Dem- Antes mencionaste que Ryan Reynolds y Jason Bateman improvisaron muchas de sus escenas. Ah, sí, sí. ¿Cómo se puede mantener la coherencia de la historia cuando los actores se salen del guión? Bueno, es un proceso delicado que requiere mucha confianza entre el director y los actores. Ya. Y por supuesto una capacidad de improvisación excepcional por parte de los actores. En el caso del Cambiazo, parece que la química entre Reynolds y Bateman era tan buena que el director les dio bastante libertad. Es fascinante cómo la espontaneidad puede aportar frescura a una película. Sin duda, pero claro, no todos los directores se sienten cómodos trabajando de esa manera. ¿Es verdad? David Dobkin, el director del Cambiazo, es conocido por su estilo flexible y por dar espacio a la improvisación en sus películas. Ya. En otros casos, un director más controlador podría sentirse incómodo con tanta libertad por parte de los actores. Claro, cada director tiene su propio estilo. Eso es. Hablando de David Dobkin, ¿te has fijado en que muchas de sus películas tienen un toque gamberro, pero a la vez con un trasfondo emocional? Sí, sí, es cierto. Pienso en Wedding Crashers o en Fred Close. Ajá, Parece que le gusta jugar con esa dualidad. sí. Dobkin tiene un don para combinar el humor irreverente con momentos de genuina sensibilidad. Ya. Sus películas suelen explorar temas como la amistad, la familia, la búsqueda de la identidad, Ajá. pero siempre lo hacen desde una perspectiva optimista y con un guiño a la comedia. Y hablando de momentos memorables, ¿qué te pareció la banda sonora del Cambiazo más? Ah, pues me encantó. A mí también. Esa mezcla de música clásica con temas más modernos le da un toque muy original. Sí, sí, sí. Es como si la música fuera un personaje más de la historia. Totalmente, la música tiene un poder increíble para evocar emociones Sin duda. y para conectar con el público a un nivel más profundo. Y en el caso del Cambiazo, creo que la banda sonora juega un papel fundamental. Estoy de acuerdo, El Cambiazo es una película que nos invita a reírnos de nosotros mismos, de nuestras contradicciones, de las situaciones absurdas que a veces nos depara la vida, Sí, sí. y la música nos acompaña en ese viaje emocional. Totalmente, desde las carcajadas más sonoras hasta los momentos más tiernos. Exactamente. Y con esa reflexión, creo que podemos dar por concluida nuestra inmersión en el Cambiazo. Una inmersión de lo más completa. Espero que os haya gustado este viaje tan peculiar. A mí me ha encantado. Y ahora, queridos oyentes, os toca a vosotros reflexionar sobre lo que hemos hablado. Sí, sí. ¿Qué os ha parecido el Cambiazo? ¿Os ha hecho reír? ¿Os ha hecho pensar? Compartid vuestras opiniones en los comentarios. Y no olvidéis suscribiros a nuestro canal para más inmersiones en el fascinante mundo del cine y la literatura. Hasta la próxima. Adiós.